Ya está. Buen día, chicos. Entonces vamos a ver la práctica del día de hoy. Práctica dirigida número 6, el cual consiste ya problemas en este caso, problema de control. ¿Sí? Entonces, como ya han podido observar la teoría, vamos a ver en este caso la parte práctica de resolver esta PD. El chat siempre está, chicos, prendido. Pueden usar el audio, pueden usar el chat para hacer sus consultas si algo no quedó claro. Entonces, eh, pasemos un ratito a la uno, de ahí regresamos a la uno, ¿sí? Empecemos con un problema sencillo, ¿sí? El problema consumidor. Pero antes de ello, recordemos puntualmente nuestra, lo que debemos hacer. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos un problema. ¿Sí? Tenemos un problema para maximizar. Entonces, tenemos maximizar, ¿sí? Tenemos acá, vas a maximizar una funcional. Una funcional, por ejemplo, de un tiempo t sub 0 a un tiempo t sub 1, ¿sí? De una función f, x, u y t, ¿no? D de t, ¿sí? En este caso, más s de x, ¿no? Sujeto a algún conjunto de restricciones, ¿no? Por ejemplo, que u' sea f de x, coma, t, ¿no? Y, por ejemplo, condiciones iniciales como x t sub 0, x0. Nuestro objetivo, ¿sí? Nuestro objetivo es justamente maximizar ello. Acá tenemos donde x será en este caso la variable, la trayectoria de estado, ¿no? La trayectoria de estado. De estado, y en este caso u será la trayectoria de control, ¿no? De control. Correcto. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es aplicar, calcular el hamiltoniano. Calculamos el hamiltoniano. H, la variable de estado, la variable de control, y ya tenemos ahora una nueva variable lambda con respecto a t, ¿no? Entonces, acá tenemos nuestra función, ¿sí? F de x u, t más lambda veces, ¿sí? F de x, t. ¿Sí? Tengo de esta manera. Entonces, eh, así, ya. Entonces, y lo que vamos a hacer es aplicar el principio del máximo, ¿no? Algunas observaciones por acá. Unas observaciones. Primero, este X puede ser un vector, ¿no? Eh, tengo n por 1, ¿no?
está. No, así. Rm mejor. Rm. Entonces, donde puede ser de esta manera x1, x2 hasta xn, ¿no? Entonces ya nosotros le hemos llamado, normalmente se denota como x, ¿no? Pero sabe que x podría ser 2 variables, 3 variables, 4 variables, 5 variables, etc. Igualmente u puede tener, también ser de Rm, ¿no? Entonces puede tener varios u's también, ¿no? Varios controles, ¿no? ¿Recuerdas? Y tenemos por acá que va a aparecer este lambda, ¿sí? Este lambda, ¿sí? También es un vector de Rm. Entonces, lambda 1, lambda 2 y lambda m. Son vectores. Estamos acostumbrados a siempre tomar como si tuviésemos una variable, ¿no? Entonces, si fuese una variable, sencilla, ¿no? Si fuese x, pero podría tener 2, 3 y el proceso es el mismo, ¿no? Sí, el proceso es el mismo. A este lambda que vamos a encontrar acá, este lambda, ¿sí? Va, en este caso, va a ser la trayectoria de coestado, ¿sí? La trayectoria de coestado. Entonces, algunos detalles por acá. Lo primero es que esta trayectoria de estado siempre es continua. Es continua para t que pertenece al intervalo de t sub 0 a t sub 1. ¿Sí? La trayectoria de coestado también es continua, no nula, ¿sí? Ese lambda es no nulo, ¿sí? Y además es continua. Bueno, vamos a poner la flechita para no estar escribiendo ahí. ¿Sí? Esa trayectoria también es continua, ¿sí? Ahí, de esa manera. En cambio, la trayectoria de control, por lo general, no necesariamente es continua, ¿sí? No necesariamente. No necesariamente es continua en este intervalo, ¿no? Entonces, cuando uno apliquemos las condiciones, ¿sí? Del principio del máximo, las condiciones del principio del máximo, ¿sí? En este caso, Pontryagin, entonces me da ciertas condiciones, ¿no? Para tener presente. Igual lo voy a aclarar en los ejercicios, chicos, ¿sí? Los ejercicios para tenerlo presente, ¿no? Entonces, primero me dice que si yo derivo la derivada parcial, recordemos que el hamiltoniano tiene varias variables, entonces una derivada parcial con respecto a x, ahí estamos, un poquito más acá, con respecto a la variable de estado, me va a dar la variable de coestado, pero menos. ¿Sí? Ahí está. Segundo, si yo derivo, ¿sí? Ahora la variable de estado, ¿sí? Eso será igual a la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a la variable de coestado. Hay una relación, mira, ¿sí? Si acá está estado, ¿sí? Si acá está estado, acá está coestado. Y si acá está coestado, ahí está estado, ¿no? Solamente que la única diferencia va a ser ese menos. Y tenemos nuestra tercera condición. ¿Sí? Nuestra tercera condición es que este hamiltoniano, tomar este hamiltoniano, ¿sí? Sabiendo que ya se mantienen fijos, ¿sí? Se mantienen fijos
la variable de estado, la variable de coestado se mantiene fijo, significa que esta es una función que depende de U. Depende de U. Y si U es una sola variable, sencillo, es una función, una sola variable, y tenemos que aplicar nuestras condiciones para una sola variable, ¿sí? Entonces, lo que vamos a nosotros ahora es maximizar esta función, ¿sí? En la tercera condición, queremos maximizar esa función con respecto a U de H, ¿no? Es que solamente depende de U. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer, maximizar. Entonces, eso va a depender si es lineal o no es lineal, ¿sí? Entonces, acá depende, ¿no? Si H de U es lineal o no es lineal con respecto a U, ¿sí? Si H de U es lineal, ¿sí? Es lineal, y lo voy a poner de otro color porque siempre se olvida. No, no derivas, no derivar, ¿sí? Y si H de U es no lineal, ¿sí? Ahí pues, se puede derivar, ¿no? ¿Sí? Podríamos derivarlo, ¿no? ¿Sí? Dependiendo, en este caso, podemos derivar, ¿no? De esa manera. También tenemos la condición, ¿sí? Tenemos, tenemos una condición del máximo, ¿sí? Ahí podemos calcular, en este caso, analizar un poquito más. Entonces, por acá, les vamos a recordar puntualmente, bueno, en los problemas mejor, ¿no? Bueno, vamos a poner acá mejor, recordar, ¿no? ¿Sí? Recordar, por ejemplo, ¿no? Si tengo que H de U es, por ejemplo, de esta manera, MU, voy a poner alfa mejor, hemos usado M arriba, alfa U más beta, ¿sí? Y si yo tengo que alfa es positivo, entonces esta función es creciente, ¿no? Y si alfa es negativo, esa función es decreciente, ¿no? Eso recordemos para una lineal, ¿no? ¿Sí? Y si tenemos, si h de u no es lineal, pero derivable, si h de u no es lineal, pero derivable, ¿sí? En ese intervalo, entonces nosotros podemos calcular ahora sí la derivada normal, ¿no? Ya no la derivada parcial, porque esto tiene una función que depende de una variable, ¿no? Y si uno igualaba a 0, entonces acá encontraba un asterisco, ¿no? Una solución para él, ¿no? Que este vendría a ser el óptimo, ¿no? Sí, el óptimo. Podría ser uno, dos o varios, ¿no? El óptimo para el máximo, ¿no? Sí, el máximo. ¿Mm? Entonces, como puede hacer que sí, como puede hacer que no. Entonces, pero si nosotros calculamos la segunda derivada de él, de este u, ¿sí? Y eso me sale negativo, ¿sí? Entonces quiere decir que vamos a poner abajo mejor. Ahí está, ¿sí? Entonces, este u asterisco es el óptimo al máximo, ¿no? Acá me sale un u, ¿sí? Un u que justamente es el que maximiza a esta función, ¿no? En este u. ¿Están de acuerdo? Ese u es el que va a maximizar. Le digo ello, por ejemplo, ¿sí? Porque ya es recurrente en los exámenes a veces encontrar esto, ¿no? Entonces, ¿qué hace el alumno? ¿Sí? Y lo deriva, ¿no? 2, ¿sí? El detalle que ahí se da cuenta, pero ¿qué sucede cuando está de esta manera, no? Por ejemplo, aparece así. Entonces, el alumno hace esto, ¿no? Dice, eso es X, ¿sí? Y lo iguala a 0. Eso no tiene sentido, ¿no? Es como si estuviese haciendo él, ¿no? H de U, 2U más 3, y derivo él, y diga que 2, y lo estoy igualando a 0, ¿no? No tiene sentido hacer eso, ¿no? Es por eso que las lineales no se derivan, ¿no? Entonces,
pero como el alumno tiene LED, forzar esto, ¿no? Entonces lo que está haciendo es forzar ello, ¿no? Está haciendo que esto sea cero, no tiene sentido eso, ¿no? Entonces no puedes hacer eso. Entonces, y en los exámenes, alguien que hace eso ya tiene cero automáticamente, ¿no? Porque no tiene sentido hacer ese detalle. Entonces, lo estoy aclarando justamente porque son los errores más comunes que se encuentran en los exámenes, ¿no? Entonces, en los exámenes el alumno deriva, ¿sí? Y justamente, y cuando deriva lo iguala a cero y de ahí ya malogró todo lo que sigue de ahí, ¿no? Y eso que estamos recién en las condiciones, iniciales, ¿no? Las condiciones, ¿no? Todavía falta resolver. Entonces, otro detalle que tenemos acá, ¿sí? Otro detalle que tenemos acá es que todos, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo por acá, otra observación por acá, es que este X, si bien lo escribimos así, es alguien que depende de T, ¿no? Y si son varios, si este X me representa un vector X1 y X2, significa que X de T significa X de T, X1 de T y X2 de T, ¿no? Todos dependen del tiempo, ¿sí? ¿Correcto? De esa manera. Este lambda también depende del tiempo, ¿sí? Y este U también depende de T. Es por eso que cuando nosotros calculamos la integral, lo estamos calculando con respecto a T, ¿sí? De un T0 a T1, ¿no? Depende de una variable. Entonces, eso lo mencionaba, chicos, porque justamente en los exámenes, ¿sí? Se ha visto, y en el parcial, por ejemplo, ¿sí? Es que entonces, cuando ustedes ponen así, ni siquiera tienen idea de qué están haciendo, ¿no? Ponen por poner, ¿no? Entonces, y esto no es otra cosa que lo que están haciendo es la derivada de x con respecto a t, ¿sí? ¿No sé? Entonces, a veces el alumno, por ejemplo, vi que algunos hacían esto, ¿sí? Y de s, x de a la s, ¿no? Entonces, que el alumno ponía y' y ponía x' nada más, ¿no? ¿Sí? Y' es igual a x', ¿no? ¿Sí? Pero, ¿qué está haciendo acá, no? ¿Qué es él? No tiene sentido, ¿no? Ponían C' y no sabían quién era C' ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces cuando tenían que resolver ya no sabían ni quién era C' porque no tienen esa costumbre, ¿no? No saber con quién están derivando, ¿no? Entonces, mucho cuidado con ellos, ¿sí? Tiene que saber, si yo pongo él y yo tengo una función, ¿sí? Una función que depende de Q, entonces si yo pongo F', significa que esta función, ¿sí? Sería la derivada de f con respecto a q. Pero, ¿sí? Q todavía puede depender de t, ¿sí? Igualmente, eso sigue siendo f de q, ¿no? Entonces el alumno cuando dice deriva f con respecto a t, entonces le piden derivada de f con respecto a t, ¿sí? ¿Qué hace el alumno cuando deriva con respecto a t? F', dice, ¿no? Y son igualitos, dice, ¿no? Son iguales, dice, ¿no? Y eso está mal, ¿no? No son iguales, ¿no? Porque este f' es la derivada de f con respecto a q, no la derivada de f con respecto a t, ¿sí? Entonces, ese es el detalle, chicos, que se ha visto en las últimas prácticas y en el parcial, ¿no? En el parcial hay un montón que han hecho esto, ¿no? Confunden y son lo mismo para ellos, ¿no? Ya, entonces, si alguien confunde lo que está haciendo por ahí, no sabe lo que está derivando, no sabe lo que hace, ¿sí? Entonces ya está, ahí estamos graves, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con él, ¿no? Y justamente seguimos porque vamos a seguir derivando, ¿no? Como vamos a observar acá, seguimos derivando y seguiremos derivando, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Seguiremos derivando, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver. Entonces, chicos, nuestro objetivo hoy día es simplemente dominar este método. Eh, Nosotros, ya como vamos a observar en clase, cuando hecho el profesor, han podido observar justamente que antes en Euler, ¿sí? En Euler, ¿sí? En Euler teníamos así, ¿no? T0 a T1, ¿sí? Tengo f, x, x', t de t, ¿no? Y lo que nosotros ahora hacemos es que u, ¿sí? Que x' sea u. Entonces, eso significa que vamos a controlar esto, ¿no? Vamos a controlar. Y cuando vas a controlar, tienes el nada más, ¿no? ¿Sí? Bajo sujeto a esta condición, ¿no?
Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, flechita, así. Yo puedo ir de acá para acá, pero no necesariamente regresar, ¿no? Esto no, ¿sí? No, de regreso no es, ¿no? ¿Correcto? No siempre, ¿no? Puede ser que sí, como puede ser que no, ¿no? Entonces, eso lo han visto, ¿no? Son preguntas teóricas que también se le hacen, ¿no? ¿Sí? Entonces, un control variacional a un control óptimo, ¿no? Si puedo pasar de uno al otro, sí, ¿no? Pero no necesariamente puedo regresar, ¿no? Entonces, tengamos presente ello, chicos, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es manejar, controlar esa variable X, ¿no? Vamos a controlar. Matemáticamente lo vemos así, ¿no? Entonces, cuando a veces se le pone problemas de modelamiento, ¿sí? Como vienen los exámenes a veces de problema de texto, por ejemplo, y yo les mencioné en clase, por ejemplo, si yo tengo la clase anterior, cuando veíamos un integral cuando iba de t0 al infinito, ¿no? ¿Sí? ¿Qué sucedía si yo tengo, por ejemplo, gastos, ¿no? Una función gastos, ¿no? Que depende de x, x' y t, ¿no? De t. Si este es gastos, entonces me voy a ir a infinitos gastos, ¿no? ¿Sí? Entonces yo quiero maximizar, pero las ganancias, ¿sí? Si esto fuese las ganancias. Entonces, si yo quiero maximizarlo, ¿sí? En él, maximizar esta funcional, entonces, maximizar mi ganancia me voy al infinito, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Para que algo no se dispare al infinito, tratamos de controlarlo, ¿no? Entonces, justamente le controlamos acá con un factor de descuento, ¿no? Y este es el factor de descuento, ¿no? ¿Sí? El factor de descuento, ¿no? Para que no se dispare, ¿no? Si no, tendríamos infinito, ¿no? Nunca. Entonces, cuando el factor de descuento hace que esto se vuelva un poco más lento y que en algún momento se estabilice, ¿no? Entonces, esa es la idea del factor de descuento, que se le preguntó, ¿no? En el examen, él, y muy pocos pusieron él, ¿no? No les pareció que no era necesario. Si es necesario, ahí le decían todavía, ¿no? ¿Sí? Y le decían horizonte infinito y todo ello, ¿no? Pero bueno, ya han podido observar el solucionario que el profesor ha colgado, ¿no? Entonces ahí tenemos, mira, problema a maximizar, ¿sí? Han podido observar ahí, y comentaba con el profesor ayer, justamente que decía que estaban, la gran mayoría de ustedes tenía problemas en derivadas, ¿no? Por eso he tratado de nuevamente de aclarar acá, porque justamente vamos a continuar con el tema de derivadas. Bueno, chicos, empezaremos ahora sí la práctica. Vamos a empezar con el, como le dije, el problema 2. Ya, entonces tengo ese problema, ¿no? Me dice, considera el problema del consumidor, ¿sí? Ahí está, ya me dan el problema del consumidor, me dice dónde tenemos ahí las variables que él menciona, la variable de estado S, ¿sí? Entonces la variable de coestado será C, y en este caso tengo sus valores inicial y final, la condición de frontera o extremales, donde S de t es el nivel de ahorro, C de t es el consumo en el periodo T. Dense cuenta que justamente yo voy a ahorrar, ¿sí? Y él va a controlar, ¿sí? Esto controla mi ahorro, o sea, ¿no? ¿Sí? Mi consumo, vamos a controlar el consumo, ¿no? ¿Sí? Entonces tengo ahí de esa manera. Entonces uno de ellos debe ser de control y otro debe ser de estado, ¿sí? Uno controla al otro. Hay la trayectoria de consumo y el nivel de ahorro del consumidor que maximizan la utilidad, ¿no? Entonces justamente ya tengo un problema ahí. Entonces, veamos. Si yo quiero él, entonces voy a calcular el hamiltoniano. Ah, ya, un detalle, chicos, ahí. Un detalle, regresando al anterior, y eso es algo que también he observado en la práctica anterior, ¿sí? Eh, Estas condiciones de acá son condiciones necesarias, ¿sí? Pero esto significa que estas trayectorias que me sale acá, la trayectoria de estado, ¿sí? La trayectoria de estado, de coestado y la de control, esto no significa que esto es la respuesta, ¿sí? Mucho cuidado, esto no significa que son las respuestas, son candidatos, ¿sí? Candidatos a ser respuesta. Entonces, una condición necesaria no se convierte en suficiente, ¿no?
Entonces, ¿qué necesito hacer? Si yo quiero saber, si a mí me dicen que resuelva, ¿sí? Entonces yo tengo que saber si estas condiciones satisfacen, o sea, son respuesta a mi problema. Entonces me falta la condición de suficiencia. Y para la condición de suficiencia tenemos dos teoremas, ¿no? El teorema de Arup, ¿sí? Y el teorema de Mangasarian, ¿sí? Entonces, yo tengo que, y ahí está clarísimo, ¿no? Una vez que encuentres, ¿sí? Que encuentres, por eso le llaman X asterisco, y lambda asterisco, y U asterisco, ¿sí? Que encuentres los resultados, hay que analizarlo, ¿sí? Con respecto a Mangasarian y a Arup, ¿no? Uno de ellos, o puede ser que los dos, ¿no? A veces los dos funcionan, hay problemas que solamente funciona uno de ellos, ¿sí? De esa manera, ¿no? Entonces, para tenerlo presente, chicos, por ahí, ¿correcto? Entonces, cuando yo tengo una función que tiene más de una variable, que es por lo general que vas a tener en Arup o en Mangasarian más de una variable, por ejemplo, vas a tener dos variables, ¿sí? O quizás más, entonces ya calculamos en este caso lesiana, ¿no? Lesiana para poder calcularse, ¿sí? Lesiana. Entonces, veamos por acá. Ahora sí, regresemos al problema, ¿sí? Regresemos a este problema. Ya. Entonces, calculamos el hamiltoniano, chicos, ¿sí? Calculamos el hamiltoniano. Ahí está. El hamiltoniano viene a ser C, S, lambda y T, ¿no? ¿Sí? Y T. Entonces, ahí tengo el hamiltoniano. Que viene a ser la función, ahí está el logaritmo, y, y voy a olvidarme de escribirlo t, simplemente por cuestiones de simplicidad, ¿sí? T más lambda veces 4s 1 menos c. ¿Sí? Ya tengo ahí. Entonces, acá hemos calculado el hamiltoniano, ¿sí? El hamiltoniano. De este hamiltoniano vamos a calcular las condiciones de optimidad, las condiciones de Pontraguin, ¿sí? Entonces aplicamos las condiciones necesarias de Pontraguin, ¿no? Del máximo del Pontraguin, ¿no? Pontraguin. Entonces calculamos él y eso era, ¿no? Entonces acá tenemos la variable de coestado, su derivada era menos del con respecto a la variable de estado, ¿no? En este caso, vamos a ver, vamos a escribir acá con respecto a nuestras variables que tenemos, ¿no? Entonces, acá tendría X, por ejemplo, si yo tengo lambda prima, ¿sí? Que sería menos, ¿sí? La derivada de H con respecto, ¿sí? En este caso, a S, ¿no? ¿Está? A S. Entonces, S prima sería la derivada de H con respecto a lambda, ¿no? Lambda. Y la tercera condición, ¿sí? Es tomar, ahí lo ponemos como constantes el resto, ¿no? Vamos en orden. Entonces, acá tengo el hamiltoniano. Sería, a ver, menos la derivada de H con respecto a S, ¿sí? Ahí tengo H. Entonces, eso quiere decir derivada parcial con respecto a S, ¿no? Entonces, fácilmente, si quieres, los puedes separar, ¿no? Logaritmo de 4, logaritmo natural de 4, más logaritmo natural de C, más logaritmo natural de S, más 4 lambda S, menos, ¿sí? 4 lambda SC, ¿no? Ahí está, se nota más fácil, ¿no? Entonces, con respecto a S, él es constante con respecto a S, 0. Constante con respecto a S, 0. Él sí tiene S, él tiene S y él tiene S, entonces vamos a derivar cada uno de ellos, ¿no? Entonces, con respecto a S, tendría, el logaritmo es 1 entre S, el otro sería 4 lambda, ¿sí?
y el otro sería menos 4 lambda c. Y ya tengo. Entonces acá tengo, mira, lambda prima sería menos 1 entre s, menos 4 lambda, más 4 lambda c. Es lo que tengo. Por ejemplo, si yo derivo el, ¿sí? Con respecto a lambda, ¿sí? Entonces lo único que va a quedar con respecto a lambda, mira, acá no hay nada de lambda, entonces este de acá de lambda, entonces va a quedar esta expresión de acá. A ver. No, porque estoy derivando con respecto a S. S' sería si derivo con respecto a T, ¿no? ¿Mm? Recuerda quién sería S', ¿no? Si derivo S', sería la derivada de S con respecto a T. Yo no estoy derivando con respecto a T, ¿sí? Estamos derivando con respecto a S, ¿sí? Ah, profe, Dime, te escucho. me refería al hamiltoniano, o sea, ¿no debería ser adentro del logaritmo 4cs'? No, 4CS. Es que en la P, Ah, sí, sí, en la PD que colocaron estaba S', sí, había un pequeño error, ¿sí? ay, Por eso está ahí, ¿no? Ya. Que a veces siempre hay unos pequeños detalles que se pasa de tipeo ahí. Entonces, si yo derivo el, acá sería 4S por 1 menos C, que justamente él coincide con el dato, ¿no? ¿Sí? S', S', 4C, 1 menos, ¿no? 4S, 1 menos C, ¿no? Ahí está. Debe coincidirse, ¿no? ¿Sí? Entonces, si hemos hecho bien, debe coincidir, ¿no? Ahora, acá observo que yo no puedo despejarse, ¿no? ¿Sí? Algunos hacen esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, he visto algunos que hacen esto, ¿no? Eh, por ejemplo, acá dicen, profe, S' entre S, ¿sí? Y al 4 1 menos C, ¿sí? Y acá integran, dice, logaritmo natural de S, y acá dicen 4 1 menos C, pero la pregunta es con respecto a quién estabas integrando, ¿sí? Entonces, algunos ponen A y a T, ¿no? ¿No? Pero ¿con qué estás integrando? ¿Con qué variable estás integrando acá, no? Para hacer variables separables, estás haciendo con respecto a alguien, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ahí tienes que tener presente ello, ¿no? Entonces, eso ahí, por ejemplo, no tendría sentido hacer eso, ¿no? A menos que yo ya conozca C. Si yo conozco C, sería sencillo, ¿no? Recuerda que C también es una variable, ¿no? Sí, está una variable ahí. Entonces, ver cómo yo lo puedo resolver ello, ¿no? Entonces, en este caso también, algunos hacen esto, ¿no? ¿Sí? Acá, por ejemplo, ese es un error también conocido, ¿no? Entonces el alumno pasa acá y lo trata así, 4 menos 4C lambda menos 1 en 13. Ya, profe. Entonces acá uso variables separables, pues, ¿no? Entonces, uso factor de integración. E a la lambda 4 menos 4C d de t, ¿sí? Y ya pone E a la 4 menos 4C por T, ponen así, ¿no? Pero acá, ¿por qué estoy colocando L? No estoy integrando. C de repente, C es E a la T menos 2 entre T al cuadrado, pero ahí no estoy suponiendo que es una constante, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá no estoy haciendo nada, chicos. Hay que tener mucho cuidado. Ahí no, solamente podrías hacer eso ahí si tienes números, ¿no? Hay casos que nos va a quedar así, ¿no? Lambda prima igual a 2 lambda más 3, por ejemplo. Ahí sí puedo hacer, ¿no? Porque no, todos estos son constantes, ¿no? Pero si no fuesen constantes, no se puede hacer eso. Entonces, hay que tener cuidado. Mira, S no es constante, C no es constante, entonces no puedo hacer ello. Acá, S no es constante y C no es constante, por lo tanto no podría hacer eso, porque no conozco C, ¿no? Entonces hay que tener presente con respecto a quién integra, ¿ya? Con respecto a quién integra. Entonces, por acá, no, como se da cuenta, por acá no puedo hacer nada. ¿Sí? No puedo hacer nada, por acá no puedo hacer nada. Entonces, debería ser con la tercera condición, ¿no? Entonces, veamos qué sucede en la tercera condición. La tercera condición, suponemos que en este caso, nosotros vamos a maximizar, ¿sí? Vamos a maximizar esta función y para ello mantenemos fijo el resto, ¿no? O sea, mantenemos fijo S
S fijo y lambda fijo, ¿no? Como constantes, ¿no? Entonces, y eso significa que si lo dejamos acá, vamos a tener así. Voy a colocar lambda de C, ahí está, menos 4, 4 lambda S por C y más, entre corchetes, acá sería lambda de 4, ¿sí? Más lambda de S, ¿no? Lambda de S. Se acostumbra a veces colocarle así, ¿no? Lo que significa que es como constante, fijos, ¿no? Entonces, como observas, esto no es lineal, ¿sí? No es lineal, no es lineal con respecto a C, ¿no? ¿Sí? No es lineal, ¿no? Profe, ¿cómo se me doy cuenta que no es lineal? Mira, acá hay un logaritmo afectando a C, ¿no? No es lineal, ¿sí? ¿No sé? Con respecto, si no estuviese este logaritmo, voy a borrarlo, ¿sí? Si no estuviese este logaritmo, ¿sí? Ahí sí sería lineal, ¿sí? Ahí sería lineal, porque este es un número multiplicado por C, como si fuese un 2 por C, y este es una constante. Entonces ahí sería lineal, ¿no? Entonces, por lo que yo tenía, eso no es lineal, ¿sí? No es lineal con respecto a C. Entonces, como no es lineal, lo puedo derivar, ¿sí? Entonces sería mi derivada, y como esta es una función que depende, entonces yo voy a encontrar un C asterisco que va a maximizar a esta función h que depende a C con respecto a C, ¿no? Entonces voy a derivar esta función, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para maximizar? Ese es cálculo eh, Mateco 1 nada más, pues, chicos, ¿no? Simplemente calculamos nuestras derivadas, ¿no? Entonces, a ver, derivamos h con respecto a, sí, ¿no? H', ¿sí? De C no es otra cosa que la derivada de h con respecto a C, ¿no? No estoy derivando con respecto a t, estoy con respecto a C. Entonces acá tendría 1 entre C, acá tendría menos 4 lambda S y por C, y esto es 0, ¿no? Porque esto es constante, no depende de C, 0. ¿Y qué hacemos? La primera derivada la igualamos a 0, ¿no? ¿Sí? 0. Entonces acá tendría mi C asterisco, ¿sí? Es 1 entre 4 lambda S, ¿no? Ahí está. Entonces, ojo, otro de los errores que se observa ahí es que el alumno comienza a derivar de acá. No, chicos, acá ya no puede seguir derivando. Acá tienes un C asterisco igual a un 2, ¿no? Que no tiene sentido derivar ahí, ¿no? Tengo un número, recuerda que este es un número, ¿no? Es un número, conocido lambda, conocido ese, ¿no? Es un número, ¿no? Son constantes, ¿no? Y ahí no tiene sentido derivar, ¿no? Solamente que a veces el alumno como sigue viendo lambda y sigue viendo ese, el alumno piensa, ah, profe, sigo derivándolo acá. No, ahí no puedes derivar, eso ya es un número, ¿sí? Es un número, por eso es un valor al óptimo, ¿no? Entonces, yo tengo, si quiero calcular la segunda derivada, ¿sí? Con respecto a C, lo tengo que hacer justo antes que iguale a 0, ¿no? Acá está. ¿Sí? Ahí está. Entonces, si derivamos acá, tendría menos 1 entre C cuadrado, ¿sí? Y esto es 0. Entonces significa que esto es negativo, ¿sí? ¿Sí? Negativo, ¿no? ¿Correcto? Y si eso es negativo, ¿qué significa? Si la segunda derivada es negativo, recordando un poquito, eso significa que es cóncava, ¿no? Sí, cóncava, ¿no? Eso significa que esta función h es cóncava. Por lo tanto, ¿sí? Eso significa que mi c asterisco que he encontrado acá, entonces, que hace que el h, ¿sí? El h' en este c asterisco sea 0, ¿no? Sí, sea 0. Recordando nuestro mateco 1, ¿no? Ahí está. Entonces, eso es lo que está haciendo. Va a ser un óptimo al máximo, ¿no? Que sea el máximo o no, eso va a depender de que en este caso apliquemos Mangasarian o AHOP, ¿no? Entonces, hasta ahí ya tengo él, ¿no? Entonces, de ahí estamos recordando, mira, Mateco 1 nada más, ¿no? Entonces, acá lo voy a escribir, a veces no se nota así, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes tienen x al cuadrado menos 2x, ¿qué hacen? Una variable derivan, ¿no? Voy a ponerle ahí para que salga negativo. Por ejemplo, deriva y tiene menos 2x más 2 y lo igualan a 0, ¿no?
Y acá tienes x, que es vale un número, mira, ¿sí? Entonces, ¿qué gano acá haciendo derivada? No gano ninguno, ¿no? A veces la uno dice, profe, x' igual a 0, ¿no? No tiene sentido derivar acá, ¿no? Entonces, porque este es un número, ¿sí? Como yo les decía, este de acá ya es un número, este de acá es un número, ¿sí? Que ya no lo tengo que derivar, acá ya no hay nada que derivar, ¿sí? Entonces, entonces hay que tener mucho cuidado, eso es un detalle que tienen ahí. Este de acá es un resultado, ¿no? Es un resultado, que si yo derivo él, es lo que estoy haciendo ahí, solamente que como está con letras no se nota, tengo -2 es negativo, entonces, ¿qué significaba? Que este x asterisco es una condición al máximo, ¿no? Y si uno dibuja un poquito, ujú, acá está el x asterisco, y este justamente es el máximo, ¿no? ¿Sí? Ahora, el problema es que este es fácil porque tengo una variable, ¿no? Pero recuerda que nosotros no tenemos una variable, tenemos varias variables, tenemos c, lambda y s, ¿no? Si bien es parte del problema, ¿sí? Pero no es que al final tenemos una, tenemos varias, ¿no? Entonces, hay que tenerlo presente, ¿no? ¿Sí? De él. Les aclaro así, chicos, porque lo tengan presente, ¿no? ¿Mm? Entonces, él, ¿no? Esos son los errores muy comunes, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, ustedes hacían f de x y f de x', ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo tengo f, que es x más x', ¿sí? Más 2, entonces f de x' es de x es 1, de x' es él, ¿no? Por ejemplo, acabo de ponerle al cuadrado, sería 2x', ¿no? Pero ahora lo que le pedían era derivar esta función con respecto a t. Entonces, lo que yo tengo que hacer, recuerda que este x' no es otra cosa que la derivada de x con respecto a t. Entonces, cuando yo derive él, será la derivada con respecto a t de él, ¿no? Pero eso no es otra cosa que la segunda derivada, ¿sí? Segunda derivada, ¿no? Entonces, ¿ve? Solamente hay que tener claro lo que uno hacía, ¿no? Entonces, eso es, básicamente, en eso consiste la derivada, ¿no? Solamente que lo ponemos puntito o apóstrofe, ¿no? ¿Sí? Por cuestiones prácticas nomás, ¿no? Yo, por ejemplo, acá le estoy colocando apóstrofe, ¿sí? O puede ser puntito, ¿no? Ahí está. Pero bueno, sigamos. Entonces, acá ya tengo un pequeño resultado. Tengo que C es igual a 1, ¿sí? 1 entre 4 lambda S. ¿Qué hago con él? Entonces, eso me debe ayudar a que yo pueda resolver mi problema, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Porque recuerda que mi objetivo es encontrar todas las tres trayectorias, ¿sí? Yo debo encontrar las tres trayectorias, ¿sí? Entonces, por lo menos ya tengo una igualdad, ¿no? Tengo que C con respecto a alguno de ellos. A ver, entonces, a ver, ¿dónde me conviene reemplazar? ¿Sí? ¿Dónde me conviene reemplazar? Por ejemplo, si yo reemplazo el lambda, acá podría reemplazar 4, ¿sí? 4 lambda C. 4 lambda C sería 1 en 13. Mira, con 1 en 13 se podía cancelar. Ah, ya, mira, ¿ven? Entonces, a esto le podemos llamar 1, a este le podemos llamar 2, y a esto le podemos llamar 3, ¿sí? Entonces lo voy a escribir acá al costadito nomás, ¿sí? Acá al costadito. Entonces, mira, voy a reemplazar, voy a poner una línea acá. ¿Está? Entonces, vamos a reemplazar, ¿sí? Reemplazamos ese 3 en 1, mira. 3 en 1, ¿no? Si reemplazamos 3 en 1, quedaría lambda prima menos, recuerden que ese lambda prima es con respecto a su variable, sería con respecto a t, ¿no? ¿Sí? 1 en 13 menos 4 lambda más 4 lambda por c. Pero yo tengo c, mira. Es 1 entre 4 lambda s. Entonces, fíjate, 4 lambda con 4 lambda se cancela. Queda 1 entre s. 1 entre s con 1 entre s se cancela. Por lo tanto, al final nos ha quedado lambda prima igual a menos 4 lambda. Y como te das cuenta, acá todo es constante ya, ¿no? ¿Sí? Como todo es constante, eso va a ser más sencillo resolverlo, ¿no? Entonces acá tengo lambda prima, ¿sí? Más 4 lambda igual a 0. Entonces, eso era e a la 4 lambda, ¿sí? 4t por lambda
derivada igual a 0, ¿no? Entonces, acá tengo integrando e a la 4t por lambda igual a una constante que le llamaré alfa, ¿sí? Alfa, para no usar las letras, otra letra ahí. Entonces, este lambda será alfa por e a la menos 4t, ¿no? Lo que he usado acá, en este caso, es factor de integración, ¿no? El método de factor de integración. Tenemos el factor de integración, tenemos Bernoulli, tenemos varios métodos, ¿no? ¿Sí? Varios métodos ahí, ¿no? Variables separables, etc. Ya depende de ti. Profe, yo lo hubiera pasado a dividir acá, ¿no? Esa es cuestión de gustos, ¿no? Lo paso a dividir hasta acá y menos 4 y lo integro, ¿no? Ahí está, puedo integrarlo, ¿no? Sí, integrarlo. Entonces, si vas a integrar, tienes que tener presente con respecto a quién está ahí, ¿sí? Con respecto, en este caso, a la derivada de lambda prima con respecto a t, ¿no? Entonces queda el logaritmo natural del lambda, y acá tengo menos 4t más una constante, eh, por ejemplo, b, ¿no? Entonces acá tengo lambda e a la menos 4t por e a la b, ¿sí? E a la b le llamamos alfa, ¿no? Que esto viene a ser e elevado a la b, ¿no? Ahí está. Que es lo mismo, ¿sí? Como se dan cuenta, es lo mismo, ¿no? Hagas como lo hagas, debes tener presente, ¿no? Que sale lo mismo, al margen de. Entonces, yo ya tengo acá, recuerda que este lambda, ¿sí? Voy a bajarlo un poquito. Yo tengo que este lambda depende de t, ¿sí? Y ese es alfa e a la menos 4t. ¿Cómo lo integres? De cualquier manera que lo integres, ¿sí? Vas a obtener la respuesta, ¿sí? ¿No sé? Un detalle acá, chicos, ¿no? Que un detalle, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo lambda prima menos 4t por lambda, ¿sí? Algunos hacen esto, ¿no? Voy a llamarle x, ¿ya? X. Entonces el alumno dice, voy a llamarla así, más fácil. Profe, le aplico la ecuación característica, lambda prima menos 4t igual a 0, ¿no? ¿Sí? Lambda, perdón, no lambda prima. Lambda, ¿no? Esa ecuación característica, ¿no? Y acá tengo lambda igual a 4t y reemplazan ahí y todavía le elevan a la t de t y dicen e a la 4t cuadrado, ¿no? He visto hacer eso, ¿no? Inclusive a algunos le salían 1 entre t y lo multiplicaban por t y le salía e a la 1, ¿no? Chicos, ese es recontra absurdo hacer esto, ¿no? ¿Sí? Súper absurdo, ¿no? Recuerda que eso se aplica para coeficientes constantes, ¿no? Esto no es constante, ¿no? Entonces eso no se puede hacer, ¿no? Es absurdo hacer eso, ¿no? Y eso es Mateco 3 nada más, chicos, ¿no? Entonces, gravemente, la pregunta sería cómo hemos pasado a Mateco 3 ahí, ¿no? Si eso es lo más básico, chicos, recontra básico. Pero bueno, ahí tengo ya, mira, yo ya tengo ya, sí, ya tengo mi trayectoria de coestado, ya lo tengo, ¿sí? ¿No sé? Entonces, si yo tengo la trayectoria de coestado, hay que hallar la trayectoria de estado, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Entonces, ahora voy a hallar, en este caso, acá, ¿sí? Profesor, pero todavía no tenemos, vamos a reemplazar en 2, a ver qué tenemos en 2 ahí, ¿sí? En 2. Entonces voy a volver a copiarlo acá, porque de ahí va a salirme la de estado, ¿no? Entonces, mira, yo tengo S' por acá. Bueno, voy a buscar el derivada, ya no me sirve. 4S, 1 menos C, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer ahí. A ver, en 2, a ver. En 2 tenemos S', multiplico 4S por 1, 4S, menos 4S por C, ¿sí? Entonces lo borro acá. 4S por C, ¿sí? Pero miren, fíjese de 3, ¿sí? De 3. Acá tengo 4S por C. Entonces puedo saber eso, ¿no? Entonces, D3, ¿sí? D3 tendría S', 4S, menos 4S, C, ¿sí? De acá 4CS, ese es 1 entre lambda, ¿no? Entonces acá tendría 1 entre lambda, ¿sí? Pero lambda ya lo conozco, ¿sí? Lambda ya lo conocemos, mira. Entonces acá tendría S' menos 4S menos 1 entre lambda. Eso sería, mira, menos
E 1 entre alfa, E a la 4t. Ahí está. Y acá puedo resolver esta ecuación diferencial, ¿no? Vamos a resolver esta ecuación diferencial entonces acá. ¿Cómo lo resuelvo esa ecuación diferencial? Multiplico por su factor, ¿sí? El factor de integración, que sería e elevado a la menos 4t, ¿no? E elevado a la menos 4t por s derivada sería menos 1 entre alfa, e a la 4t que estaba por acá, por e a la menos 4t que lo estoy multiplicando, ¿sí? Ahí está. Entonces, acá tengo e elevado a la menos 4t por s derivada, ¿sí? Eso sería menos 1 entre alfa, que es una constante, mira. Por lo tanto, integrando, ya lo tengo acá, ¿no? E a la menos 4t por s sería menos t por alfa más un beta, ¿sí? Y como despejo s de t, lo multiplico él, sería menos t entre alfa por e a la 4t más beta e a la 4t, ¿no? Ahí está. Y ya tengo en este caso mi variable de estado, ¿sí? Si tengo la variable de estado, perdón, la trayectoria de estado, y tengo la trayectoria de coestado, y de 3 puedo conocer en este caso la trayectoria de control, ¿sí? Sí. Entonces ya tengo C, voy a conocer C. Entonces C, trayectoria del consumo, ¿sí? El consumo CDT de 3 sería 1 entre 4, ¿sí? Lambda por S, ¿no? Antes de conocerlo, ¿qué lo vamos a conocer? ¿Sí? Igual, directo. Ahí tengo lambda. Lambda es alfa e a la menos 4t. Entonces, de una vez lo reemplazo. Mejor. 1 entre 4. Lambda es alfa e a la menos 4t. Eso es lambda. S, ¿sí? S que también lo tengo ahí, está de color amarillo. S, eso es menos t entre alfa e a la 4t más beta por e a la 4t. Entonces veamos quién es CDT. A ver, e a la 4t se va a cancelar, ¿sí? Entonces va a multiplicar 4 alfa, sería 1 entre. El alfa se va a cancelar y quedaría menos 4t, menos 4t. Acá va a quedar 4 alfa beta, ¿no? 4 alfa por beta. Ya está. Entonces, ahí tengo, mira, entonces ya tengo todo, ¿sí? Ya tengo todo. Pero me falta hallar alfa y beta, ¿no? Alfa y beta. Entonces, para hallar alfa y beta, justamente nos faltan las condiciones de frontera, las condiciones extremales. S0 vale 1 y S1 vale cuadrado, ¿no? Y eso es con respecto a S, ¿sí? Entonces, S lo tengo acá. Entonces, S de 0 vale 1 y S de 1 vale E al cuadrado, ¿no? Entonces, a ver, reemplacemos. S de 0. S de 0 se cancela él, ¿sí? Recuerda que T vale 0, esto es 0. E a la 0 es 1, queda beta, ¿sí? Queda beta. Entonces tengo que beta vale 1. S de 1, mira, ¿sí? S de 1. S de 1 sería menos 1 entre alfa, E a la cuarta, ¿no? Ahí está. Más beta que vale 1, ¿sí? Y sería E a la cuarta, y eso debe ser E al cuadrado. Entonces de acá tengo, mira, acá tengo e a la cuarta menos e al cuadrado, eso es e a la cuarta entre alfa. Y ahí tengo alfa, mira. Alfa es e a la cuarta entre e a la cuarta menos e al cuadrado. Ya tengo alfa y beta, ¿sí? Como ya tengo alfa y tengo beta, ¿sí? Conozco todo, ¿no? Ahora sí, conozco él, porque acá solamente me faltaba encontrar alfa y beta, ¿no? En él me faltaba encontrar alfa, mira,
¿sí? Alfa, ¿no? Y para él me faltaba encontrar alfa por beta, ¿no? Entonces, como ya tengo todo, lo reemplazo, ya tengo mi trayectoria de control. Entonces, hasta ahí hemos obtenido todo, ¿no? Hemos obtenido nuestra trayectoria de control de estado y de coestado, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos presente ahora, chicos? Hay que tener presente, ¿sí? Y ver si eso cumple o no mis condiciones, eh, condiciones de suficiencia, ¿no? Entonces, mi condición de suficiencia, que lo voy a abrir acá, ¿no? Para leerlo exactamente. Ajá. Ujú, acá está. Después voy a enseñarle de acá el solucionario para avanzar un poquito más. Bueno, ese es mi solucionario. Entonces, por ejemplo, vamos a la condición de Mangasarian, ¿no? Voy a minimizar el chat un ratito, ¿ya? Ahí está, para que no moleste. En la condición de Mangasarian, ¿qué me dice? Sean U asterisco, ¿sí? X asterisco y lambda asterisco. Entonces, tengo la variable de, pues, en ese orden, ¿sí? La variable de control, de estado y de coestado, ¿no? Tengo las trayectorias, ahí está, ¿no? Que ya los encontramos, ¿sí? Que se obtienen al aplicar el principio del máximo de Pontryagin. Entonces me dice lo siguiente, para todo t en ese intervalo, en el caso de nosotros el intervalo de 0 a 1, el problema del control óptimo, en el problema que nos encontramos, si se verifica que f y f mayúscula son cóncavas con respecto a x y a u, es decir, no tomamos en cuenta lambda, ¿sí? Lambda no lo tomamos en cuenta. Entonces, si son con respecto a esas dos variables, como estoy trabajando con dos variables, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar en cuenta sus derivadas, ¿no? La derivada en este caso, como son dos variables, tengo que tomar lesiana, ¿no? Lesiana. Entonces, ahí es justamente, veamos, ¿no? El S es cero, ¿sí o no? ¿Sí? Porque el S no aparece, ¿no? Entonces, en nuestro problema, ¿sí? Nuestro problema, el S estaría acá, ¿no? ¿Sí? Por acá estaría el S, ¿no? Vamos a poner otro color. Por acá estaría el S, ¿no? Que en este caso es cero, ¿no? Es cero, ¿no? De esa manera. Entonces, ya en este caso, el cero ya es cóncava, ¿no? Entonces no hay problema. El lambda tiene que ser mayor o igual que cero, ¿sí? Para todos los valores que está en él. Siempre que f no sea lineal. Bueno, nuestro f no es lineal, ¿sí? Nuestro f que tenemos no es lineal, ¿no? Este recuerda que tenemos acá, vamos a escribir al costado, ¿sí? Al costado tenemos en este caso nuestro f, ¿sí? Ahí está, de nuestras variables c y s, ¿no? C y s, f mayúscula, que es logaritmo de 4cs, ¿no? Y el f minúscula cs, que es 4s1 menos c, ¿no? Entonces, no es lineal esto, no es lineal, ¿sí? No es lineal. Entonces tendríamos que ver que nuestro lambda que nos ha salido, ¿sí? Me piden que ese lambda tiene que ser mayor o igual que cero. Bueno, vamos a poner de t acá, ¿sí? Lambda de t, porque ¿sí? Es mayor o igual que cero. El lambda asterisco nos ha salido, ¿sí? Para todo t en el intervalo que tengo de 0 a 1, ¿sí? De 0 a 1. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Que el lambda tiene que ser mayor que cero para todos los intervalos, ¿no? Siempre que él no sea lineal. Entonces, veamos por acá. Yo voy a hacer una sola vez nada más, chicos, esto, ¿ya? Después ustedes ya tienen que aplicarlo. Entonces, por ejemplo, el lambda, ¿no? El lambda lo tengo ahí, ¿sí? El alfa era toda esta expresión, que lo podemos calcular, ¿sí? Esta expresión, ¿sí? El alfa, yo ya lo tengo calculado, creo acá. Entonces, acá al inicio lo tengo calculado. Problema 2. Ajá. El lambda su 0, ya, acá al final. El lambda sale, el alfa sale
1.1565, ¿ya? Entonces, 1.1565. Entonces, acá tengo el alfa, ¿sí? El alfa es 1.1565. Entonces sería lambda de t 1.1560 por e a la menos 4t. Y observas que esto siempre es positivo, ¿no? Inclusive para todo t, ¿no? Sí, para todo t real, ¿no? En particular para él, ¿no? Entonces está bien, ¿no? Por lo menos hasta ahí estamos bien, ¿sí? Ya por lo menos cumple que él no es lineal, cumple que el lambda es positivo, ¿sí? Me falta ver si estas funciones, lo que me pide acá es que estas funciones, ¿sí? Sean cóncavas, ¿no? Entonces, si es cóncava, si me sale que f mayúscula y f minúscula son cóncavas, entonces en este intervalo, entonces ya puedo decir que estas trayectorias son del máximo, ¿no? Justamente son resuelve mi problema del máximo, ¿no? Ahí está. Entonces, veamos acá. A ver, vamos con f mayúscula, ¿sí? F mayúscula. Para eso hay que calcular lesiana, chicos, ¿no? Vamos a calcular por acá para que no sea tan extenso. A ver, lesiana, ¿no? Lesiana para F mayúscula. Lesiana sería F de CC, F de CS, F de CC y F de SS, ¿no? Entonces, a ver, F de C. Eso significa que consideramos constante a él, ¿no? Vamos a ponerlo así, sería el logaritmo de 4 más logaritmo de C más logaritmo de S, ¿no? ¿Sí? Entonces, si derivo con respecto a C, para mí S es constante, ¿no? Sí, S es constante, ¿no? Entonces, ahí está. Sería de esta manera. Entonces, a ver, derivando, ¿sí? Acá. Derivada con respecto a C, 0. Con respecto a C, él sí tiene derivada. Con respecto a C, 0. Entonces, él nada más derivamos, ¿no? Con respecto a C sería 1 entre C, ¿no? 1 entre C. Entonces, él lo puedo derivar con respecto a S, ¿sí? Y con respecto a C otra vez, ¿no? Con respecto a S no tiene nada que ver con S, y con respecto a C sería 1 menos C al cuadrado, ¿no? F con respecto a S, ¿sí? Con respecto a S sería lo mismo, 1 entre S, ¿no? 1 entre S. Derivamos F de S con respecto a C, F de S con respecto a S. Con él sería 0, y con él sería menos 1 entre S cuadrado, ¿no? Entonces acá tendría reemplazando, tendría menos 1 entre C cuadrado, 0, 0, menos 1 entre C cuadrado, ¿no? Puedo hacerlo de dos maneras, ¿no? ¿Sí? Recordando que esta es una definida negativa, ¿no? ¿Sí? Esta es una definida negativa, ¿no? En este caso, profe, ¿y cómo sé que es definida negativa, no? Para ser definida negativa, vamos haciendo las submatrices, ¿no? Matrices de 1, matrices de 2, matrices de 3, matrices de 4, y los signos son menos, más, menos y más, ¿no? Eh, entonces, eso es una manera, ¿no? Y lo otro es por los valores propios, ¿no? En este caso, sus valores propios, que están rápido por ser una matriz diagonal, son negativos, ¿no? Entonces eso significa que es una definida negativa. Si es definida negativa, eso implica, ¿sí? Eso entonces, la función que estamos analizando, f, es cóncava, ¿no? Sí, es cóncava. ¿Sí? Y en este caso para cualquiera, ¿no? En particular para este intervalo, ¿no? Ya, me falta el f minúscula, ¿sí? El f minúscula. Entonces, vamos a calcular lesiana para el f minúscula. Entonces, otra vez. Y ahora sí voy a calcular más rápido. F de C, F de S. F de C, ¿sí? Entonces acá tengo 4S menos 4SC. A ver. F de C sería menos 4S. Y F de S sería, a ver, sería 4 menos 4C.
de acá, f de cc y f de cs, ¿no? De cc es 0 y derivo con respecto a s menos 4, ¿no? El f de sc y f de ss, ¿no? F de sc es 0, ¿no? Perdón, menos 4. Sorry, menos 4. Y f de ss es 0. Entonces, si calculamos la hessiana, pero para esta función ahora, ¿sí? Esta función tendría acá 0, ¿sí? Tendría menos 4, 0. Profe, nuevamente es definida negativa. ¿Por qué? Porque los valores propios, no, los valores propios no es diagonal, ¿no? Esta matriz no es diagonal, ¿no? Ahí sí era diagonal, ¿no? ¿Sí? Los valores propios acá, justo los valores propios del coincide, no van a hacer esto por ser diagonal, ¿no? Estos van a ser los valores propios, ¿no? Por ser diagonal, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, ¿sí? Acá voy a hacerlo de las dos maneras y para que quede claro, porque eso ha sido gravísimos errores, bastante, chicos, en el examen parcial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si voy a calcular por matrices, entonces la matriz de una sola es 0. 0. Y la matriz de 2, ¿sí? Es el, ¿no? Su determinante, ¿no? Calculamos determinante. 0 menos 16 menos 16. Recuerda que tenía que salir menos y más, ¿no? Entonces, eso no es cóncava, ¿no? Ni es cóncava, ¿sí? Y para que sea definida positiva tendría que salir más y más, ¿no? Entonces, esto no es cóncava, ¿no? No es cóncava. ¿Sí? No es cóncava, ¿no? F. F no es cóncava, ¿no? Profe, y si lo analizamos por los valores propios, ahí está, entonces podemos hacer por los valores propios, ¿no? La ecuación característica lambda, vamos a llamarle otra letra, porque para que no se confunda con el lambda que ya hemos usado. R, R al cuadrado menos la traza que vale 0 por R, y la determinante que vale menos 16 igual a 0. Entonces, eso quiere decir que R sale 4 y el otro R es menos 4, ¿no? Y estos son los valores propios. Los valores propios, ¿no? Entonces, si ambos son positivos, ¿sí? Si ambos son positivos, entonces es definida positiva, ¿no? Si ambos son negativos, definida negativa. Y si tienen signos contrarios, no es, pues, no, no se puede afirmar, ¿no? No es, ¿no? Entonces, tampoco es cóncava, ¿no? Entonces, F no es cóncava, ¿no? Cualquiera de los métodos que hemos aplicado me debe salir lo mismo, ¿no? No me puede salir distinto, ¿no? Entonces, casi, chicos, ya iba a acertar, ¿no? En este caso, se dan cuenta que él justo falló, ¿sí? Para mí, Mangasarian, ¿sí? Falló, a ver, para Mangasarian ha fallado justamente en que F minúscula no es cóncava, ¿no? Entonces no puedo aplicar Mangasarian, que casi todo cumplió. Entonces, si no te iba a aplicar Mangasarian, aplicarás Arob, ¿sí? El Arob simplemente, mira, vas a dejar de lado la variable de control, ¿sí? Y solamente vas a trabajar con X y lambda, ¿sí? Y que cumpla todas estas condiciones, ¿no? Entonces, todas las condiciones que te pide, como ese es 0 ya es cóncava, ¿no? Entonces simplemente falta ver si es cóncava con respecto a X, ¿no? Con respecto a X. Entonces ya está. Entonces yo lo voy a dejar ahí para no dilatar un poco el tiempo, ¿sí? Y ya tengo, chicos, ahí en este caso, como se han dado cuenta, el problema, ¿sí? Ahora voy a usar mi solucionario que tengo ahí para poder explicar un poco más rápido, ¿sí? Me he tratado de ser minucioso, chicos, en él, ¿sí? Eh, para que en este caso quede claro. He tratado de ser lo más minucioso posible, chicos, en este problema para que quede claro para el resto del problema. Si tuviesen alguna pregunta, chicos, o dudas, ¿sí? Preguntas o dudas. Profesor, yo tengo una pregunta, ¿me escucha? Dime. Sí, sí, te escucho. Sí, es posible, o sea, no es relacionado al ejercicio, pero es posible que algún lambda me salga igual a 0. Sí. Y eso se llama semi. Le agregamos la palabra semi, definida.
Ah, ok, gracias. Ujú. Si tuviesen otra pregunta, chicos. Profe, ¿puedo repetir cómo hizo para sacar la derivada de S? La derivada de S, la derivada de S. A ver, no te entendí. Repite tu pregunta. ¿Cómo puedo calcular la derivada de S? Ajá, sí. Pero la derivada de S está acá. Es la derivada parcial de lambda del hamiltoniano con respecto a lambda. Acá está el hamiltoniano, ¿sí? Entonces, con respecto a No, lambda. perdón, ¿cómo hizo para calcular el S de T? ¿Puedes volver a repetir esa parte? Ya, el S de T. Entonces, hasta acá no hay problema con el lambda. El lambda estaba sencillo, calculamos, ¿no? Entonces, para calcular el S, ¿sí? Voy a 2, ¿sí? En 2 es esta ecuación. Lo he vuelto a copiar nada más. No he hecho otra cosa, lo he vuelto a copiar. ¿Sí? La que estaba allá, el hamiltoniano, ¿sí? Que estaba acá, lo he vuelto a copiar, mira. ¿Sí? S', es igual a 4S por 1 menos C. Solamente le he multiplicado 4S menos 4SC. Nada más. Lo único que hice es multiplicarlo. Lo he vuelto a escribir. 4S menos 4SC. Entonces, pero acá de 3, ¿sí? De 3. En 3 yo tengo, mira, yo quiero, esto está molestando. Si no estuviese este C de acá, facilito, ¿no? Porque tengo una ecuación, inclusive saldría 0 y ya está, ¿no? Puedo integrar. Pero mira, como tengo este C, está molestando, ¿no? Entonces, yo tengo acá, mira, este S por C. El S lo paso allá, tengo S por C, y le paso el 4 y me va a quedar 4S por C, 1 entre lambda, ¿no? Entonces, todo esto de acá va a ser 4SC, 1 entre lambda. Entonces ahí está, mira, 1 entre lambda. Baja S', S', 4S, 4S, menos y menos, y el ver 4 lambda. Por eso es de 3, digo, ¿no? De 3. Entonces, y ya está, ¿no? Lo paso el allá, y como lambda ya lo conozco, queda en términos de T, ¿no? Y esto ya, ¿no? Es simplemente mis derivadas que ya sabemos, ¿no? Y de ahí ya sale, ¿no? Entonces acá hago factor de integración, sale S, y una vez que tenga S, por los datos que me da S0 y S1, encuentro alfa y beta, ¿no? Y se acaba el problema. ¿Sí? ¿Alguna duda más, chicos, ahí? ¿Ninguna duda más? Para pasemos a los restos de problemas. Ya está. Entonces, ahora vamos a ver el problema que tiene dos variables, ¿ya? Dos variables. Voy a minimizar el chat, chicos. Pueden usar el audio. Sí, voy a minimizar el chat. Voy al problema 3, ¿ya? Problema 3. ¿Sí? En el problema 3 me dice, ahí está, mira, tengo todo resuelto ahí, ¿no? Edith debe colgar el solucionario, ¿sí? Este es mi solucionario, ¿sí? Edith debe colgar el solucionario más tarde, supongo. ¿Sí? Ha tenido un problema con su laptop, ¿sí? Entonces, y justamente por eso estoy dictándolo yo, ¿no? Pero ya las siguientes, obviamente, Edith va a dictar su grupo y yo sigo dictando el mío. Pero bueno, chicos, entonces, Ah, acá, pero el dígame. video sí lo va a Ah, el dar a video los sí, dos, sí, ¿verdad? el video y Ok. este archivo de que estoy solucionando ahí también. El de la pizarrita que estoy usando también lo cuelgo como PDF yo. A ver, un modelo de dos sectores, ¿no? Entonces considero ahí, mira, me dice, me dan una economía que consiste en dos sectores, donde el sector S1 produce bienes de inversión y el sector S2 produce bienes de consumo. Me hablan de esas variables, ya me está definiendo las variables, X1, X2, entonces un modelo que tiene dos variables, X1 y X2, ya no tenía como el caso anterior que tenía uno solo X, ¿no? Acá tiene dos. Entonces, y en este caso me están dando un solo control, mira, ¿sí? Para estas dos variables, la variable es tanto para el de inversión, ¿sí? Para el que produce bienes de inversión y para el que produce bienes de consumo, una sola variable, uno solo está controlando, ¿no? La variable U, ¿sí? Que es la proporción de inversión asignada al sector 1, ¿no? Ese está controlando para ambos. Entonces tengo una variable de control. Podría tener dos también, ¿sí? Donde A es una constante positiva, bueno, por lo tanto, el incremento de la producción por unidad de tiempo, ¿sí? En cada sector asociado. Recuerda cuando me habla de incremento,
tasa, me está hablando de derivadas, ¿no? Entonces, lo único que me está explicando acá es proporcional a la inversión asignada al sector, ¿no? El problema consiste en maximizar, ¿sí? En maximizar el consumo total. A ver, leamos. Bienes de consumo, porque el otro es bienes de inversión. Entonces, el consumo total es S2. S2 viene dado por X2. Entonces, yo tengo que maximizar es X2, ¿no? Como es total, todo X2. Si me dijera una parte de ese consumo, le tendría que multiplicar por una constante, ¿no? Una constante positiva, ¿no? Donde pues una parte significa una constante entre 0 y 1, ¿no? Pero como dice el consumo total va a ser todo X2. Para un planeamiento dado en cierto periodo de tiempo, X1, 0, ¿sí? Y X2, 0 son históricamente dados al inicio del problema a cada sector respectivamente. Modele el problema como un problema de control óptimo, calcule su hamiltoniano y resuelve el problema, ¿no? Mira, date cuenta que no tenemos números por ningún lado, ¿sí? Lo único que tenemos puras letras, ¿no? Entonces le va a salir un poquito, por eso he tratado de explicarle ahí el primer problema que sí salía con números para que este problema sea un poco más entendible, ¿sí? Y ya está. Entonces recuerda que yo tenía que maximizar todo X2, ¿no? Sí, porque es todo el consumo en un intervalo de tiempo, ¿sí? Ahí está, de 0 a t, ¿sí? Donde tengo en este caso que x1 de t es él, esto es dato, él también es dato, tengo los valores iniciales que son él, dice se dan al inicio, no tengo nada de esto, queda libre, y tengo que u de t está entre 0 y 1. ¿Por qué u de t está entre 0 y 1, no? Porque recuerda que acá me dice, este u de t es una proporción de la inversión, o sea, es una parte de la inversión, ¿no? Entonces, por ejemplo, no podría ser negativo, ¿no? Entonces, U es una parte, ¿no? La mitad, la tercera parte, la cuarta parte, la quinta parte, es una parte, es una proporción de él, ¿no? Entonces, podría ser 0 partes, ¿no? Como podría ser 1, que significa todo, el total, ¿no? Entonces, por eso te decía eso. Entonces, ese U debe estar entre 0 y 1, ¿no? Es él. Bueno, recordamos ahí, ahora vamos a ver el hamiltoniano para 2, ¿no? Recuerda que antes le escribía solo X, ¿no? Ahora estoy escribiendo X1 y X2, ¿no? Porque tengo dos variables, ¿no? X1 y X2. Una sola variable de control y como tengo dos variables va a tener, en ese caso, tengo dos X1 y X2 acá. Entonces va a tener dos variables de coestado, ¿no? Entonces, recordamos acá, X2, ya lo estoy escribiendo sin el T, X2. Lambda veces el primer dato acá, AU de X1. Y lambda es el lambda 1 y lambda 2 acá, A por 1 menos U por X1, ¿no? Ya tengo él. Entonces, aplicamos las condiciones de Pontryagin, ¿sí? Entonces, ahí está, las condiciones de Pontryagin. Entonces, tengo él, la condición, como tengo dos variables, ahí está, ¿no? ¿Sí? Cada uno de ellos lo derivo, ¿no? La derivada, la parcial con respecto a X1, ahí está, y la derivada parcial con respecto a X2 es él. La condición 2, ahí tengo la condición 2, que debe salir lo mismo que son los datos, como 0, 6, y la condición 3 es fijar todo y quedarnos con la variable de control UCIO, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora fíjense, nuevamente, yo no puedo resolver acá, ¿sí? No se puede resolver porque mira, acá tengo variables, entre comillas variables, lambda 1, U, lambda 2, U, entonces no puedo resolverlo. Acá sí puedo resolver, mi lambda 2 puedo encontrar rápidamente, ¿no? Entonces lambda 2 lo voy a encontrar rápidamente. En el de acá, no puedo encontrar, profe, rápidamente encuentro, porque no conozco U, mira, ¿sí? Y de X2 tampoco no puedo encontrarlo porque no conozco ni X1 y tampoco conozco U, ¿no? Entonces de acá no se puede hacer nada, de acá no se puede hacer nada, acá solamente puedo hacer él, de él no puedo hacer nada, vamos a la condición 3, ¿no? En la condición 3 vamos a analizarlo, ¿no? Entonces lo vuelvo a reescribir, todo el hamiltoniano, lo vuelvo a reescribir, pero en términos de U. Y si mira, ahí está, todo esto es constante con respecto a U. Acá está U y multiplicado por esta expresión. De esa manera. Bueno, dejamos las condiciones de transversalidad ahí. ¿Sí? Lambda 1 de t por ser libre es 0, ¿no? O sea, al final. Entonces tenemos acá, a ver, en él.
bueno, lo dejamos eso por un rato, ¿sí? Vamos a analizar, ahí tengo, por ejemplo, tengo lambda 1 de t, bueno, vamos a seguir en la secuencia, ¿sí? Como lo he escrito yo, lambda 1 de t0, lambda 2 de 0, entonces acá tenía lambda 1 derivada de lambda 1 de t0 y lambda 2 de t es menos 1, ¿sí? Entonces, de la ecuación 13, ¿sí? ¿Te acuerdas que nosotros podíamos encontrar lambda 2, ¿no? Porque lambda derivada de 2 es menos 1 directamente, ¿no? Entonces, yo puedo encontrarlo rápidamente acá. Entonces, ahí está. Puedo encontrar, en este caso, lambda de 2, ¿no? Lambda de 2 va a salir menos t más una constante, pero por la condición de que lambda 2 es, en t es 0, esa constante es t, ¿no? Entonces ya tengo el, mira, lambda 2, ¿sí? Ahí está, lambda 2 menos t más una constante, la condición de que teníamos que lambda de 2 en t es 0, tengo el. Ahora, fijémonos en esta condición 3. Date cuenta que esto es lineal, ¿sí? Es lineal con respecto a u, porque este es constante, este de acá es constante, este de acá es una constante, multiplicado por a es una constante, entonces una constante por u es lineal, ¿no? ¿Sí? Es lineal con respecto a u. Entonces, si es lineal con respecto a u, no lo puedo derivar, ¿sí? No lo puedo derivar. Entonces, todo va a depender del coeficiente que acompaña a u, ¿no? ¿Se acuerdan? El coeficiente que acompaña a u, ¿sí? Entonces, ¿quién es el coeficiente que acompaña a u? Sería este a multiplicado por este lambda y por este x1, ¿no? Todo eso. Entonces, fíjate cómo lo vamos a analizar ahí, ¿no? Ahí está. A ver, voy a analizarlo allá, ¿sí? Voy a analizarlo acá para que quede clarísimo. Entonces voy a analizar este hamiltoniano, ¿sí? Perdón, él. Entonces, date cuenta que acá tengo, lo voy a llamar una constante, acá tengo el, es a por x1 asterisco por lambda 1 asterisco menos lambda 2 asterisco, ¿sí? Este es su coeficiente por u más algo de acá que es constante. Entonces recordemos, si yo tenía así, ¿no? M por u más algo que es constante, ¿no? Entonces eso dependía de u, ¿no? Si M era positivo, entonces L es creciente, ¿no? Y si M es negativo, este va a ser decreciente, este H de u, ¿no? Entonces, vamos a analizar. Todo depende en este caso, de la pendiente, ¿no? Este se conoce con el nombre de pendiente, ¿no? Esto que está acá en una nubecita no nos interesa, porque simplemente eso no interesa para él, ¿no? Entonces, fíjate acá. Entonces voy a analizar este U, ¿sí? Este U. U con respecto a T. Entonces, primero voy a tomar esta parte de acá. Mira, lambda 1 menos lambda 2. Entonces digo acá, si lambda 1 menos lambda 2 es positivo, entonces el signo va a depender de AX1, ¿no? ¿Sí? Y acá tengo lambda 1 menos lambda 2 negativo, ¿no? El signo va a depender de AX1, ¿sí? De él, ¿no? Todo depende del signo de él, ¿no? ¿Qué signo tiene él? ¿Sí? Signo tiene él. Entonces, eso es lo que me está diciendo, ¿no? Entonces, seguimos viendo ahí, ¿sí? Entonces, me dice que eso va a depender de él. Pero mira, acá hay que quitarle luz, voy a decir. AX1 es positivo. ¿Por qué AX1 es positivo? Veamos. Porque X1, ¿sí? Es la producción, no puedo tener producción negativa. Y el A es una constante positiva. Entonces mira, ya tengo el. Entonces yo ya tengo que esto de acá es positivo, ¿sí? Por lo tanto, el signo de él es 1, ¿no? Entonces eso es positivo. Entonces, como ya tengo que esto de acá es positivo, por eso solamente dependía de él, ¿sí? Entonces, a ver, veamos. Si yo tengo que él, recuerda que U de T variaba entre 0 y 1, ¿no? Entonces, si yo tengo que es positivo,
significa que es creciente. Entonces, si es creciente, esto sería creciente. Si crece, ¿cuál es el máximo valor que puede tener él? ¿Sí o no? ¿Sí? Si U es creciente, su máximo valor, él va a ser su máximo valor, ¿no? Ese es su máximo valor y este es su mínimo valor, ¿no? Entonces, si es creciente, él va a ir a su máximo valor. El máximo valor que va a tener U va a ser 1. ¿Sí? Va a ser 1. Ahora, si él es negativo, esto será decreciente, ¿sí? Decreciente, ¿correcto? Entonces, igual yo quiero el máximo, no te olvides que nosotros buscamos el máximo de él. ¿Sí? El máximo. Entonces, si yo tengo que es decreciente, su máximo, ¿sí? Su máximo de él se va a ir a 0, ¿sí? Profe, ¿cómo es eso que se va a 0 su máximo? Porque recuerda que el cuando lo multipliques por menos, porque estoy analizando por él, por menos, esto será su máximo y esto será su mínimo. Entonces yo quiero irme al máximo. Entonces, ¿quién será su máximo de 1 pendiente negativa, ¿no? Por eso digo, esta pendiente sería negativo, ¿no? Como es negativo, debe irse al máximo 1. ¿Quién será su máximo? 0. ¿Eh? Es 0. Y es por eso que eso sale así, ¿no? Entonces, ahí tengo el. Y te das cuenta que nosotros que dijimos al inicio que la variable de control no necesariamente es continua, ¿no? Esa función no es continua, ¿no? Es una función, ¿se dan cuenta? Ya tengo el, mira, ¿sí? Ya tengo de esa manera. Y ahí le he puesto a propósito lambda de t, ¿sí? Le pongo lambda de t porque son funciones que dependen de t, ¿sí? Lambda 1 de t, lambda 2 de t, ¿sí? Entonces acá. Entonces, de este último 18, voy a analizar cuando lambda 1 de t es mayor que lambda 2, ¿sí? En este caso se tiene que u es 1. Reemplazando en la ecuación 13, ¿sí? En la ecuación 13 que tengo acá, ya conozco u, mira, u vale 1, entonces todo esto se hace 0. Como u vale 1, esto vale 1, entonces va a quedar lambda 1 menos lambda 1 por la constante a, ¿sí? Entonces va a quedar lambda 1 por la constante a, ¿no? Y como a es constante, ya tengo lambda 1, mira, ¿sí? Ahí está, ya tengo lambda 1, que le he llamado esta constante b, ¿no? ¿Sí? B. Ahora, profesor, ¿lo puedo reemplazar en t? Eso no necesariamente es cierto, ¿no? Porque este de acá, este lambda se va a cumplir para ciertos valores. Si yo tengo un lambda, por ejemplo, un lambda 1 que es así y un lambda 2 que es así, entonces, si tú observas de 0 a t, ¿sí? Yo necesito cuando lambda 1 es mayor que lambda 2, y lambda 1 es mayor que lambda 2 sería en este intervalo, ¿no? Sí, en ese intervalo. ¿Y eso qué significa? Que t sería de acá, vamos a llamar un t asterisco, como le he puesto ahí. Entonces t pertenece de ese t asterisco a ese t, y sí puede evaluar en t, porque ese t puede ser él, ¿no? Pero si este fuese lambda 2, si él fuese lambda 1, entonces estoy acá, ¿sí? Entonces este t tomaría valores de 0 a t asterisco, entonces nunca puedo evaluarlo en t, no podía evaluarlo en t, ¿correcto? Entonces yo necesito saber en qué intervalo se cumple esta desigualdad, ¿sí? No es evaluar por evaluar. He visto alumnos que de frente reemplazan ahí, profe, ya lo evaluó en 0, pero ¿por qué? Si no sabes si 0 está en ese intervalo, ¿no? No, yo no sé si eso cumple, tengo que analizarlo, ¿sí? Entonces hay que analizarlo él un poco más para ver dónde cumple, ¿no? Por eso es que acá yo todavía no he reemplazado en 0 ni en t, no lo puedo reemplazar ni en 0, que a pesar que yo tengo datos, mira, en t, tengo acá lambda 1 de t y lambda 2 de t, ¿no? No lo puedo reemplazar porque yo no sé si ese t yo logra tomar en esa desigualdad, ¿no? T toma esos valores. Entonces, ¿qué sucede si consideramos que en este caso t puede tomar el valor de t? ¿Sí? Entonces lo reemplazo acá. Si yo lo reemplazo acá, tendría lambda 1 de t, tendría que ser 0 por esta condición, ¿no? ¿Sí? Por esta condición, lambda 1 de t tendría que ser 0. Pero si lambda 1 de t es 0, tendría que b es 0, ¿sí? Si b es 0, lambda no puede ser 0, ¿no? Y entonces acá también lo digo de otra manera. Por ejemplo, si lambda 2
si eso fuese 0, tendrías que lambda 2 es menos t más t, tiene que ser menor que lambda 1, porque eso es lo que están buscando, ¿no? Lambda 2 debe ser menor que lambda 1, pero lambda 1 ya es 0, ¿no? ¿Por qué es 0? Porque b es 0, ¿no? Entonces ya tengo que L es menor que 0. Entonces tendría que ese t tiene que ser mayor que t. Pero nuestros t que estamos analizando están en el intervalo de 0 a t, ¿no? Eso no puede suceder, ¿no? Eso quiere decir que este t de acá nunca va a llegar a ser t, ¿no? Nunca va a llegar a ser t. Por lo tanto, si no llega a ser t, ese t debe estar en un intervalo de 0 a t asterisco. ¿Quién será el t asterisco? Ya lo vamos a ver entre un rato, ¿no? Pero no puede llegar a ser t. Por lo tanto, no puede evaluarlo en t. ¿Sí? No lo puede evaluar en t. Y todavía nos falta conocer b, ¿sí? Nos falta conocer b. Ahora, igualmente, ahora voy a la otra desigualdad, ¿no? Cuando yo tengo el u vale 0, ¿no? Estoy acá, u vale 0. Entonces, cuando u vale 0, reemplazamos en 13, 13 es el, ¿sí? Entonces, si u vale 0, se anula todo el, y simplemente quedaría acá. Como u vale 0, queda 1, sería lambda 2 menos lambda 2 por a, ¿sí? Pero recuerda que lambda 2 ya lo conocíamos, ¿no? Ya lo hemos encontrado, lambda 2. Acá está lambda 2, miren. ¿Sí? Acá está lambda 2. Entonces, vamos a calcular acá. Reemplazando en 13 tendría que lambda 1' es menos a por lambda 2. Pero lambda 2 ya lo conozco, que es t menos t. Entonces, ahora sí puedo integrarlo, ¿no? Porque todo es integrable acá. Tengo de esa manera, más c. Una nueva constante c. Pero date cuenta que él, si lambda 1 era mayor que lambda 2 en este intervalo de acá, eso quiere decir que este lambda 1 menos lambda 2 se cumplirá en la otra parte que me falta para llegar hasta t, ¿no? Se debe hacer de t asterisco, ¿sí? Debe cumplirse, acá pues se lo pongo acá, eso debe cumplirse de t asterisco hasta t mayúscula. Por lo tanto, acá está lo pongo, ¿no? Ahí está, dije, ¿dónde lo he puesto? Entonces se cumple acá. Como ya se cumple ahí, entonces, chicos, puedo encontrar, en este caso, el valor, puedo reemplazar este t. Ahora, este t sí puede tomar el valor de t mayúscula, ¿no? Entonces, ahora sí puedo calcular lambda 1 de t. Lambda 1 de t, reemplazando acá, sería c, la constante c. Pero recuerda que será 0, ¿no? Entonces c vale 0, ¿no? Ya tengo que c vale 0 y ya tengo el. Recuerda que a es dato, ¿sí? A es dato, ¿sí? Es una constante. Ahora, ya tengo que t asterisco es positivo. Reemplazo para saber, recuerda, para saber cuánto vale ese lambda, ¿sí? Reemplazo acá y ahí me va a salir el lambda. Mira, el t asterisco menos t, que era lambda 1, ¿sí? Perdón, lambda 2, y este es lambda 1, que ya lo tengo, ¿sí? Entonces, de acá sale el valor de t asterisco, que es t mayúscula menos 2 entre a. Ya tengo t asterisco, ¿sí? Ya está. Entonces, no nos hagamos problema por t asterisco. Ahora, por la continuidad del lambda 1. Recuerda que el lambda 1 debe ser continua, es dijimos, ¿no? La de variables de estado y la de coestado son continuas, ¿no? Entonces quiere decir que cuando yo evalúe en t asterisco, que era justamente el que partía a lambda, ¿sí? El t asterisco, entonces quiere decir que debe salir lo mismo, ¿no? Entonces, lambda 1, mira, acá tengo un lambda 1, acá mejor. Tengo este lambda 1 de acá, pero acá también tengo lambda 1, mira. ¿Sí? Entonces tengo un lambda 1, profe, ¿cuál de los dos voy a tomar? No, es que está partido, pero tengo que ser continua. Entonces ahí explico la continuidad, ¿no? En t asterisco, que era el que lo partía, tiene que ser la misma, ¿no? Y de ahí me sale b, ¿no? B. T asterisco ya lo conocemos, ¿no? Entonces ahí está, lambda 1 de t sale el, ¿no? Y es una función continua por las condiciones que hemos pedido. Entonces, a ver, ya tengo u, ahí está u, ya lo conozco u, la trayectoria de control. Tengo la variable de coestado lambda 1, lambda 2 hace rato lo hemos conocido, ¿sí? Lambda 2 lo conocemos hace rato, ¿sí? Entonces faltaría la trayectoria de estado nada más, ¿no? La trayectoria de estado, nuevamente, ahí está. Tomamos los intervalos, ¿no? Ahí están los intervalos. Nuevamente estos intervalos para u. Y cuando uno reemplace acá, ¿sí? Reemplace acá, mira, como ya conozco u para cada intervalo, me va a encontrar x1 a x1, ¿no? Y puedo resolverlo. Un caso va a ser 0 y el otro caso va a ser 1, ¿no? Entonces ahí está la resolución, ¿sí? Ahí sale x1, sale x2,
¿sí? Y ya acabé el problema, ¿no? Ya no le he puesto en este caso la condición que después lo puedo escribir en mi solucionario, la condición de Mangasarian y Ajob, ¿no? Que lo he puesto al final en ese caso. A ver, chicos, ¿alguna pregunta ahí? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí? ¿Se da cuenta que eso ya estaba un poquito más complicadito? ¿Duda o pregunta, chicos? ¿Ninguna? Bueno, si no hay duda, no hay pregunta, significa que todo quedó claro. ¿Sí? A ver, el problema 4 y terminamos con el problema 1, chicos, ¿ya? En el problema 4 me dice, considere ese problema macroeconómico. Voy a cerrar esta ventanita. ¿Sí? Ahí está. Nuevamente tengo ahí, mira, tengo un problema, ya está dado, no está un problema de texto, ¿sí? Ya está dado ese problema. Y sujeto a él, ¿no? Sí, sujeto a eso. Y ese es el problema, ¿no? Entonces me dice, resuelva explícitamente ese problema para los perfiles del tiempo óptimo, X asterisco, U asterisco, lambda asterisco, donde lambda asterisco es una variable de coestado, ¿no? Es la variable de coestado, ¿no? Ahí está. A ver, ¿qué hacemos? Hamiltoniano. ¿Sí? Ahí está el hamiltoniano, ¿sí? Ya tengo ahí. Condiciones de Pontryagin, del máximo de Pontryagin, ¿sí? Tengo acá la variable, la derivada de la variable coestado, ahí está, menos el, y lo derivo, ¿no? Ahí está, con respecto a x es 2e a la t, la menos t, con respecto a x es menos 2u, pero por ese menos saldría más 2u, acá no hay con respecto a t0, con respecto, perdón, a x0, con respecto a x0, ¿no? Por eso queda él. Miren, dense cuenta que nuevamente acá yo no puedo integrar rápidamente, porque en este caso está hay una variable, acá hay u todavía, ¿sí o no? ¿Sí? Si no estuviese este u, ya al toque integraría lambda, ¿sí? No lo puedo integrar. Entonces la segunda condición, x' igual a u, tampoco puedo hacer porque no conozco nada de u, ¿sí? Como ya han podido observar, el u se puede conocer, ¿no? En algún momento. Vamos a la condición 3, ¿no? En la condición 3 escribimos todo en términos de la variable de control, es decir, el resto para nosotros ya es conocido, ¿no? Entonces son como constantes, ¿no? Solamente depende de una sola variable de u. Entonces cuando escribo con respecto a u, mira, eso ya es cuadrática, ¿no? Eso es cuadrática, ¿no? Acá está la constante. Entonces, eso es cuadrática. Si eso es cuadrática, quiere decir que en este caso yo puedo derivarlo, ¿no? Entonces puedo derivar, ¿no? Ahí está, mira, lo derivo en este derivada de esta función que depende de u, ¿sí? Bueno, hay que entonces, con depende de u sería derivada del menos 2u, derivada con respecto a u sale lambda menos 2x, ¿no? Ahí está, lambda menos x. Como él lo derivo, lo igualo a 0, ¿sí? Y acá tengo un óptimo, ¿no? Pero recuerda que de acá ya no puedo derivar, ¿no? No se te va a ocurrir derivar de acá, ya hemos dicho, ¿no? Porque este es un número, entre comillas, ¿no? Este es un número, ¿no? Es un valor donde se encuentra, ¿no? No es variable ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora tenemos que la segunda derivada de él es menos 2 con respecto a u. Mira, esto es 0 con respecto a u, acá sale menos 2. Es negativa, entonces significa que tengo una condición para el óptimo. Este u asterisco que no se va a decir, entonces una condición para el óptimo al máximo, ¿no? Al máximo, ¿no? En él. Entonces, que diga que si encontramos x, encontramos lambda, y con este u reemplazando, va a ser el óptimo, ¿no? Conocido ahí. A ver, entonces, hasta acá ya tengo el, mira. Entonces, voy a reemplazar 19 y 20, ¿sí? Voy a reemplazar este resultado en 19 y 20. 19 y 20 son la primera condición y la segunda condición. Una vez que yo reemplace, me va a quedar así, mira, 2x', ¿sí? Lambda prima, hago la segunda derivada acá, ¿sí? La segunda derivada en el x, mira, ¿sí? Acá, por ejemplo, acá tengo si vienes 2x, derívalo acá, sería derivándolo, quedaría de esta manera, quedaría x segunda igual a e menos e a la menos lambda. Si tú lo dejas en términos lambda segunda, te va a salir 0, ¿sí?
también lo he hecho por los dos casos, ¿no? En este caso le he escrito uno nomás. Entonces acá tengo, ahora como te das cuenta, este x segunda no depende absolutamente nada de 1 y t. Ahora, de repente alguien dice, pero eso lo puedo escribir en un sistema bidimensional también. Vas a encontrar un sistema bidimensional, ¿sí? No homogéneo, ¿sí? Un sistema dimensional no homogéneo que también se puede resolver y sale lambda, los autovalores salen en este caso nulos, los dos salen nulos, es de multiplicidad 2. Entonces recordamos la matriz de Jordan, ¿sí? La matriz de Jordan, y calculamos en este caso por nuestra solución que tenemos para la homogénea y después calculamos la solución particular, ¿no? Matricialmente hablando, ¿no? En este caso no lo he colocado así para no complicarnos mucho, pero también se puede hacer de esa manera. Entonces, ahí tengo entonces integro 2 veces, ¿sí? Y me queda este problema, 2 veces integrando. Como observas, nos falta hallar A y nos falta hallar B, ¿sí? Nos falta hallar A y B, ¿sí? Y nosotros tenemos, por dato del problema, justamente x de 0, ¿sí? Y x de 1. Entonces ahí es donde voy a encontrar reemplazando la variable de estado, ¿no? Entonces cuando yo tengo x de 0, 0 y x de 1, 1, reemplazando, justamente encuentro A y B. Como ya encontré A y B, encontré x de t. Como ya encontré x de t, tengo lambda de t, ¿sí? Lambda de t. Profesor, ¿cómo es que encontré lambda de t? Lambda de t lo vas a encontrar acá, ¿sí? Porque el u ya lo reemplazaste. El u tienes en términos de menos x y lambda. Entonces, el menos x ya lo conoces. Lambda lo conoces acá. Entonces te va a quedar una ecuación en términos de lambda, ¿no? Y el lambda se conoce. Ahí está. Como ya conoces x y lambda, reemplazas acá en el óptimo y conoces justamente el óptimo, ¿no? Que en este caso es continuo, ¿no? Es continuo, ¿no? Como dijimos, la variable de la trayectoria de control no necesariamente es continua, ¿no? Hemos visto hace rato un ejemplo donde no es continua y ahora hemos visto uno que sí es continua, ¿no? Y por último, chicos, por último, pasamos al más interesante que viene a ser el problema 1, ¿sí? Problema 1 está interesante, chicos. Mucho texto y mucho análisis. A ver, dice la tasa a la que se puede vender un producto nuevo es el tasa, un nuevo producto, ¿sí? Entonces, tengo el donde P es el precio y Q son las ventas acumuladas. Ya me piden asumir F' de P menor que 0, ¿sí? Y en este caso tengo acá esto por dato, ¿no? Que esto está analizado acá. ¿Qué significa él? Dice, acá está en texto, ¿no? Vamos a interpretar ese texto que está acá, ¿sí? Ese texto. ¿Qué me dice? A ver, fíjate, cuando lambda prima, G' es mayor que 0, estamos en la primera línea, G' mayor que 0, vamos a analizar esa línea. Dice, ¿sí? Cuando relativamente pocas personas han comprado el producto. Claro, la que compran es Q, ¿no? Porque Q son las ventas, ¿no? Entonces significa que hay pocas ventas, ¿no? Entonces, cuando Q es poco, o sea, eso significa que ha habido poca venta, muy pocas personas han comprado él, significa que G' es positivo. Si G' es positivo, significa que es una función creciente, ¿no? Entonces, eso significa que este G va a aumentar, ¿sí? Va a aumentar, ¿no? ¿Y eso qué ocurre? Eso ocurre ya que a boca ayuda a personas a conocerlo, es decir, oye, mira, te cuento, oye, en este sitio está barato las cosas, oye, ahí, mira, entonces pocas personas han comprado, entonces de boca a boca los comentarios llegan a conocer ese producto, ¿no? Pero cuando este Q es grande, estamos en este caso de acá, cuando se hace grande, dice que este G, que ahorita lo vamos a ver qué significa ese G, su derivada es negativo, significa que es decreciente, o sea, va a disminuir este G, ¿no? Que representa G. Entonces, cuando es relativamente pocas personas, ¿sí? Aún han comprado el bien. Entonces, pocas personas han comprado el bien. Entonces, eso significa, y las ventas comienzan a disminuir. Ah, mira, ¿quién comienza a disminuir? Las ventas. Entonces, ¿quién es las ventas? G de Q, ¿no? G representa las ventas. Entonces, las ventas van a disminuir, ¿sí?
si las ventas, en este caso la cantidad, ¿sí? La cantidad aumenta, las ventas disminuyen, me dice, ¿no? Comienza a disminuir de ese bien. Entonces, no es que tenga él, que es lo que me está diciendo ahí, suponga además que el costo de producción es constante, me dice, es constante, ¿no? Modele el problema como un problema de control óptimo que permita calcular las ganancias en un horizonte del tiempo t, ¿sí? Describa las relaciones que se obtienen para aplicar las condiciones necesarias de optimabilidad. Cuando el comportamiento de la trayectoria del precio PDT se maximiza, las ganancias en un horizonte allá. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Me entienden, no? Analizar. Vamos paso a paso entonces. A ver, he puesto ahí, yo por lo general cuando es un problema de texto, ¿sí? Y ustedes lo tienen que hacer igual, chicos, para que se orienten, problema de texto, para poder, ¿no? Entonces comienzo a identificar cada variable que me están tratando en el problema, ¿no? QDT, cantidad de productos vendidos en el tiempo T, PDT es el precio en el tiempo T, GDQ son las ventas realizadas, C es el costo de producción, y le he llamado G la ganancia obtenida. ¿Cómo se encuentra la ganancia? Recordemos, el ingreso menos el costo, ¿no? Entonces, así obtenemos la ganancia. Ingreso es el precio por la cantidad, ¿no? En este caso, esto representa la cantidad. Profe, la cantidad, ahí está, ¿no? Acá dice, ¿no? ¿Sí? La tasa de vender un producto, las ventas que están haciendo, ¿no? El precio por la cantidad de ventas vendidas, eso me da el ingreso, menos el costo, ¿sí? El costo es el costo que es C por esta cantidad, ¿no? Ya lo factoricé y le escribí P menos C por él. Esa es la ganancia obtenida, ¿no? Ingreso menos el costo me da la ganancia. El problema, ¿sí? El problema a maximizar es él, ¿no? Ahí está. Quiero maximizar esas ganancias, ¿sí? Ganancias se maximizan, ¿sí? Ahí está, de 0 a t, sujeto a él, ahí está, ¿no? ¿Por qué, profesor? ¿Dónde salió este Q'? Acá, ¿no? La tasa, ¿qué es tasa? Derivada, ¿sí? La tasa, ¿no? Ahí está, la tasa es él, ¿no? Y en este caso, el valor inicial Q0 igual a una cantidad al inicio, ¿no? A ver, por las condiciones de Pontryagin, ¿sí? Hamiltoniano, ya está el hamiltoniano. La ganancia, que ya sabemos quién es, la ganancia, ahí está, más lambda veces, acá está, ¿no? Esta condición. Tengo él. Entonces, derivamos, ahí está la primera condición de Pontryagin, la segunda y la tercera, ¿no? Entonces, tengo acá, le he llamado 1, 2 y 3, ¿sí? Y comienzo a analizar de la condición 3, ¿sí? La condición 3, date cuenta que eso no es lineal, por lo tanto lo derivo, ¿sí? Lo puedo derivar y lo igual a 0. Una vez que lo igual a 0, encuentro una relación, mira, ahí está, estoy derivando con respecto a P, ¿sí? Con respecto a P, no con respecto a T, ¿sí? Porque ahorita vamos a derivar con respecto a T. Entonces, con respecto a P, puedo despejar este precio, ¿no? Recuerda que nosotros estamos derivando y quiero maximizar con respecto a ese P, ¿no? Entonces estoy encontrando este precio, ahí está, que viene dado por esta expresión. Lo llamo condición 4. Además, si tú calculas la segunda derivada de él, ahí está, me queda esta expresión, ¿sí? Y vamos a analizar un poquito esta expresión. G era las ganancias, no va a haber ganancias negativas, ¿sí? G era las ventas, perdón, las ventas realizadas, ganancias, ¿no? G era las ventas, ¿no? No va a haber ventas negativas, ¿no? Entonces, eso es positivo. Entonces, profesor, ¿por qué? ¿Dónde salió que es negativo? Yo necesito que sea negativo. ¿Por qué necesito negativo? Porque yo necesito que esto me maximice, ¿no? Quiero que maximice. Si no hay ni un valor que maximice, entonces el problema no tendría solución. Entonces acá hay una condición. Todo lo que esté en corchete debe ser negativo necesariamente, ¿no? Entonces, ya tengo acá, mira, todo lo que esté en corchete es negativo, lo voy a dividir entre f' de lambda, lo voy a dividir, pero por dato, ¿te acuerdas que nos decían que ese f' ya es negativo, no? Entonces, a mí me dicen que este f' es negativo. Entonces, si ese f' es negativo, ¿qué sucede cuando divido entre algo negativo? Cuando dividimos entre algo negativo, este sentido de desigualdad va a cambiar. Si era menor, cambia a mayor, mira, mayor que 0. Entonces, cuando divido entre f' negativo, f' queda 2. Acá va a quedar p menos c más lambda, que es
F segunda entre F prima, ¿no? No se olviden que si viene en triángulo negativo, el sentido de desigualdad cambia, sí, cambia. Por eso nos dan esos datos, ¿no? Entonces, pero mira, date cuenta que esto ya lo hemos visto hace un rato, ¿no? Por acá arriba, mira. Por acá arriba está eso, ¿no? En las condiciones, mira, por acá está en 1, mira. Sí, en 1. Ah, ya, algo tenemos que relacionar por ahí. A ver, veamos. Voy a reemplazar lo que obtuve en 4. Acá está, mira, en 4 también aparece, mira, fíjate. Ahí está, ¿no? Eso, que lo paso, estos dos de acá, lo paso a este lado. Si yo lo reemplazo, ese 4 en lo que acabo de encontrar acá, entonces justamente me va a quedar, desaparece él y todo va a quedar en términos de f de p y f', ¿no? Ahí está. Y eso debe ser positivo. A esa condición le llamo 6. Sí, 6. Ahora, este 4 que encontré acá, ¿sí? SP lo voy a derivar con respecto a t, ¿sí? Ojo, no lo puedo derivar con respecto a otro, sino con t, porque eso p depende de t, ¿no? Entonces derivo con respecto a t. Ahí está, a t, ¿no? Entonces ya cuando derivo con respecto a t, mira, le estoy poniendo p'. Ahí está, ¿no? P'. Entonces cuando derivo con respecto a t, ¿sí? A t, esa expresión, acá tengo c con respecto a t, lambda con respecto a t, ¿sí o no? ¿Sí? Y tengo el con respecto a t, ¿sí? Y tengo el también con respecto a t, pero mira, profe, pero acá está con respecto a p, tengo que hacer la regla de la cadena, ¿sí? La regla de la cadena. Entonces, ahí está. Le he pasado el al otro lado, ¿sí? Ahí está, mira. Derivo, opero, ¿sí? Con respecto a t y me queda de esa manera. Factorizo p', y p', factorizo, y acá me va a quedar, mira, 1 más el, pero cuando tú divides el entre él sale 1. 1 más 1, 2, menos este numerador entre este denominador que está acá. ¿Sí? Y eso es menos lambda p', ¿sí? Pero menos lambda p', lambda, menos lambda ya lo conozco, ¿no? ¿Sí? Entonces, menos lambda estaba por acá, mira. Acá está menos lambda, ¿no? Voy a reemplazar esta expresión, ¿sí? Y esta expresión que también de acá lo conozco de 4, ¿no? Entonces estoy reemplazando todo él. Entonces, cuando yo reemplace todo él, este lambda va a quedar así, ¿no? Mira, acá tengo todo él, que simplemente lo he vuelto a escribir, igual a menos lambda. Menos lambda es toda esta expresión de acá. ¿Sí? Entonces, fíjate acá. Esto ya lo habíamos encontrado de 6, mira. De 6 habíamos encontrado de 6 que esto es positivo. Entonces, justo lo que tengo acá, mira. Esto es positivo. F' es negativo. F al cuadrado, si te eleva al cuadrado, ese es positivo. Este menos de acá, con este f', como es negativo, este negativo, ese es positivo. Entonces, todo esto es positivo, él es positivo. Entonces, tengo, cuando él pasa a dividir, tengo p', ¿sí? Igual a un número positivo multiplicado por g', ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, tengo p', despejo, algo positivo multiplicado por g'. Y justamente ese g' es el que me dan acá al inicio, ¿no? Tenía que aparecer este g', ¿no? Entonces, ese g' estaba, ¿no? Si Q es menor que menos Q1, eso es positivo. Entonces significa que P' es positivo, ¿no? Si Q es mayor que Q' era negativo, significa que ese P' es negativo, ¿no? Y como me piden simplemente analizar, ¿sí? Analizar cuál es el comportamiento, no me piden encontrar, ¿no? Cómo se comporta, ¿no? Este PDT, el comportamiento viene dado acá, ¿no? Entonces ahí me dice, la estrategia óptima es aumentar el precio. Si yo aumento el precio, mira, P', ¿sí? Es mayor que 0, significa que el precio comienza a crecer, es una función creciente, ¿no? Aumentar el precio hasta que las cantidades vendidas, que es Q, llegue a ser Q1, ¿no? Una vez que llega a ser Q1, de ahí, luego de él, dejar simplemente, ¿sí? Que el precio baje, ¿no? Porque la derivada de P' es menor que 0, significa que ese P va a comenzar a decrecer, el precio comienza a bajar, ¿no? Cuando las cantidades comienzan a aumentarse, ¿no? Esa es la interpretación, chicos, y con él se ha terminado su práctica, ¿sí? ¿No sé? Si tuviesen, chicos, alguna pregunta, alguna duda para terminar. Tengo una duda Sí, dime. rápida. Cuando
cuando tengo el valor de x en el tiempo final, ya no uso la condición de cuando lambda en el tiempo final es igual a 0, ¿cierto? No, ya no, pe. Solamente se puede usar Ya. si no tengo condiciones finales, ¿no? Gracias. Ujú. ¿Alguna duda más, chicos? Recuerden que ese lambda de t, ese lambda de t es la derivada, creo que acá lo puse, ¿sí? Ahí está. Entonces, ese lambda de t es la derivada de s con respecto a q, pero como s es cero, ¿no? Pero a veces el s no es cero, entonces uno tiene que analizarlo, ¿no? Pero si ya tengo condiciones iniciales, ¿sí? Como lo que vimos acá en los otros problemas, que ya tenía condiciones finales, si ya tengo una condición final, ya no tengo por qué hallar el lambda, sino va a ir a algo absurdo. Mira, acá el S es cero, ¿no? Entonces yo tendría que tener lambda de cero, va a salir cero, ¿no? Vas a llegar a algo absurdo, ¿no? Y lo puedes calcular y ver que eso no es absurdo. No está en la demostración, ¿no? Forma parte de la demostración. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Sí? Si no hay ninguna pregunta más, lo dejamos ahí. Hemos terminado toda la práctica, chicos. ¿Sí? Estudien, practiquen. ¿Sí? Es un gusto, chicos. Nos vemos. Hasta luego.